La religión hindú es sin duda una de las más abiertas a aceptar otras figuras espirituales, caracterizándose por una visión inclusiva que contrasta con enfoques más exclusivos de otras creencias. Los Vedas son los textos sagrados más antiguos del hinduismo, donde cuentan todo tipo de historias, gran parte de la civilización humana e incluso más que la historia convencional nos ha contado. Los Vedas son las fuentes principales escritas en sánscrito de himnos, oraciones, rituales y filosofía transmitida de forma oral antes que escrita. Hablan de un tiempo pero que muy antiguo, difícil realmente de creer, ya que hablan de millones de años atrás, más antiguos que la primera generación de Homo sapiens registrada de forma científica, que data de 200 a 300 mil años. Sin embargo, los antecesores al Homo sapiens fueron los Australopithecus afarensis, donde aparece la famosa Lucy. Es una especie de homínido que sí hay registros científicos encontrados, igualmente muy antiguos, de hasta 3 millones de años atrás. Pero aquí la clave y la línea que cruza entre la ciencia y la religión hindú es la forma en que cada una de ellas se refiere a los hechos históricos, ya que el hinduismo habla de millones y millones y millones de años atrás, registrados en yugas que describen la evolución del mundo, donde explican las eras universales, una especie de reloj cósmico. Y se dividen de 4 maneras. 1. Saita Yuga, era de la verdad. Hace referencia a que en esa época la humanidad era virtuosa, sabia y espiritual. 2. Tetra Yuga, la virtud comienza a disminuir y surgen conflictos y guerras, pero todavía hay moralidad alta. 3. Dvapara Yuga, la virtud y la espiritualidad disminuyen aún más. La humanidad comienza a caer en el egoísmo. 4. Kali Yuga, era de la oscuridad. La virtud está muy baja, aumenta la corrupción, el egoísmo y el materialismo. Según la tradición actual, estamos en el Kali Yuga, que habría empezado alrededor del 3102 a.C. Esto es algo sumamente extraordinario y revelador, ya que hablaríamos de seres inteligentes que habitaron la Tierra hace millones de años. Un ejemplo claro es que esos seres se remontan a las representaciones de sus dioses. Algunos eran pintados de color azul, como incluso los primeros Budas, más antiguos que el Buda histórico, Siddhartha Gautama. Aunque claro, la historia convencional nos cuenta que eran pintados de ese color ya que eran representación de su divinidad, por eso los pintaban de color azul. A pesar de eso, cuando leemos en los textos sagrados hinduistas, mencionan que tenían una fuerza extraordinaria y poderes sobrenaturales maravillosos. También hablan de los vimanas, que eran vehículos celestiales que descendían a la tierra y surcaban en los cielos en sus carrozas celestiales. Algo extraordinario es que los dioses de color azul no eran solo representados en la religión hindú. En otras partes del planeta hay esas mismas representaciones de sus dioses, como en la cultura azteca Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, y otro ejemplo sería el dios egipcio Amun-Ra, dios creador, conectado con el cielo y lo sobrenatural. Lo más interesante es que hablan de que ellos descendieron de los cielos. Esto es magnífico porque son civilizaciones muy diferentes en tiempos muy distintos. Lo interesante es que en el hinduismo, budismo e incluso el mismísimo Jesús hablan de otros seres, desde extraterrestres o seres ultraterrestres. Claro que ellos lo decían con otras palabras. Ellos decían que pertenecen a otros reinos de existencia. En la ciencia actual lo llamaríamos como otras realidades, aunque claro, la ciencia aún está en fase experimental. A todo esto podemos decir que no conocemos realmente la historia humana, ya que muchos mitos históricos que se creyeron como lo que son mitos resultaron después ser reales, y ejemplos históricos tenemos bastantes, como por ejemplo, la mítica ciudad de Troya, descrita en la Ilíada. Durante muchos años se creyó que era falsa, sin embargo fue descubierta, y aunque aún hay más por descubrir, hoy es bien aceptado que Troya existió, como también lo fue la historia de Gilgamesh y la ciudad de Uruk. Igualmente, durante siglos se creyó falsa, pero tiempo después se encontraron los vestigios históricos. Quizá una verdad tan fuerte como saber que fuimos visitados por seres de otros mundos sería muy difícil de aceptar, debido al dogma religioso, científico, social y cultural que esto implicaría. Pero la verdad siempre sale junto con los rayos solares.